¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Les saluda la profesora Melissa en el nombre de nuestro Señor. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema de comunicación bastante fácil, que es el tema de sílaba. Pero antes de ello, me gustaría dejarles una, un versículo, dada la situación en la que estamos ahora. El versículo es de Isaías 41:10 y nos dice: Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Sí? Veamos a partir de ese versículo, reflexiona un poco en casa y ahora sí vamos al tema de hoy, que ya te había dicho, acerca de la sílaba. Y es un tema bastante recurrente, ¿por qué? Porque es un tema que tú ya lo sabes desde pequeño, ¿sí? Cuando hablamos de sílabas, pues hablamos de la pronunciación de una o más letras en una sola emisión de palabra, ¿sí? En una sola emisión de voz. Vamos a decir entonces que es una unidad de habla que se expresa en un impulso expiratorio, es decir, se da en un solo golpe. Constituye la mínima unidad segmental que puede dividirse una palabra. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra cuestionario, ¿no? Decimos cuestionario y lo dividimos en 4 sílabas, es decir, 4 golpes de voz, 4 emisiones de voz en una sola palabra. Construiría. ¿Sí? Tenemos cuatro sílabas también en una sola palabra. Decimos exhumar, ¿no? 3 sílabas también. Decimos suboficial. 4 sílabas también. Y vamos a darnos cuenta que eso nosotros lo sabemos desde mucho antes, ¿no? Cuando antes decíamos pelota, ¿no? Y decimos pelota. Incluso lo decíamos hasta con palmas, ¿no? Para poder delimitar cada sílaba de la palabra. Veamos la estructura de la sílaba. La sílaba tiene 3 elementos. Tiene una cabeza, que si tú tienes una sílaba como por ejemplo chicle, ¿sí? Tenemos la primera sílaba que es chi. Chi se va a dividir, bueno, en este caso, en 2 partes. La C y la H, que sería una cabeza, así se le llama, a las consonantes que están al principio de sílaba se le va a llamar cabeza, a las vocales y solamente a las vocales se le va a llamar cima, y a esa consonante que está después de la vocal o finalizando la sílaba se le va a llamar coda. Por ejemplo, acá tenemos la palabra pancito. Vamos a dividirlo en su estructura. Tenemos la palabra pan, cabeza va a ser siempre la consonante que inicia la sílaba, ¿sí? La cima siempre va a ser una vocal. ¿Y por qué se le llama cima? Porque es lo que suena. En el español no tenemos sílabas que no tengan vocales. La vocal siempre va a sonar y la vocal siempre va a ser cima. Y la N, que está después de la vocal, finalizando la sílaba, se le va a llamar coda. Igual con si, la C va a ser llamada cabeza, la I, como toda vocal, va a ser llamada cima, y to tiene su cabeza que va antes de la cima, y, la vocal siempre va a ser la más distinguida, ¿no? Entonces, vamos a decir en palabras reducidas, la cabeza siempre va a ir antes de la cima, y la coda va a ir después de la cima. Veamos entonces para corroborar la información. La cabeza está conformada por una o más consonantes, como en dado, ¿no? Dado tenemos la D, que va a ser la cabeza, y la A, que ya habíamos dicho, es la cima, ¿sí? Igual en do, D va a ser la cabeza y O va a ser la cima. Y acá hay una nota. Será cabeza compuesta cuando tenga más de una consonante al inicio de sílaba. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando digo, por ejemplo, bro, cha, cuando tenemos 2 consonantes a inicio de sílaba juntas, las 2 ya no va a ser solamente como aquí, cabeza una sola, sino cabeza compuesta porque hay 2 consonantes. Y eso pasa normalmente con la PR, con la BL, con la GR, cuando digo, con la BR, cuando digo brocha, cuando digo blusa, BL, cuando digo problema, PR, entonces va a ser siempre cabeza compuesta, como lo tenemos aquí. PR, cabeza compuesta, BL, cabeza compuesta. ¿Sí? Vamos con la cima. La cima, como ya te había dicho, va a ser también llamada núcleo y está conformada por una o más vocales. Es el principal componente de la sílaba. Es lo que más va a sonar dentro de la sílaba va a ser la vocal. Y a esa vocal, como las de aquí, se les va a llamar cima. Panes tiene 2 sílabas. Primera cima, primera vocal, segunda cima, segunda vocal. Será cima compuesta cuando hay más de una vocal en una sílaba, es decir, cuando se va a dar los hiatos, o perdón, los diptongos y los triptongos, ¿sí? Al núcleo,
profesora, pero si todo esto es cima, hay una que va a sobreponerse o va a ser la que tenga mayor fuerza de voz dentro de las otras vocales, sí. A ese se le va a llamar núcleo. Y a las demás, las demás vocales que están acompañando ese núcleo, se le va a llamar vocal marginal. Mira, acá tenemos la palabra miau. Miau es un triptongo. La que suena más es la vocal A, va a ser núcleo de la cima. Y la I y la U van a ser vocales marginales. Por último, la coda va a ser llamada también margen silábico. ¿Por qué? Porque es la que termina la sílaba. Profesora, ¿todas las sílabas tienen coda? No, no todas las sílabas tienen coda, así como también no todas las sílabas tienen cabeza. Yo puedo decir la palabra oso. La primera sílaba O no tiene ni cabeza ni coda, pero sí tiene cima. ¿Sí? Quiere decir, resumiendo, que todas las sílabas tienen cima siempre, pero no todas tienen cabeza, ni tampoco todas tienen coda. Mira, en la palabra intención tenemos 3 sílabas. Tenemos una cima que es la I, la N, que va a ser llamada coda porque va después de la cima. Ten, acá tenemos una cabeza que es la T, la E que va a ser una cima, y la N va a ser coda porque va después de la cima. Sion, tenemos una cabeza, la C, Ion, Io sería la cima, ¿sí? La O sería núcleo, la I vocal marginal y la N sería coda. Entonces, hasta ahí tenemos la estructura de la sílaba que va a tener cabeza, cima y coda, ¿sí? Cabeza siempre va a ir, es la primera o primeras consonantes de la sílaba. La cima siempre va a ser la vocal y es la más importante de la sílaba y la coda va a ser lo que va después de la cima, ¿sí? Clases de sílabas. Van a haber clases de sílabas por el acento. Como eso ya lo conocemos. Sílaba tónica es la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, digo cortina. La que suena más de las 3 sílabas es ti. Por lo tanto, va a ser sílaba tónica. Digo comunicación. Sion va a ser la sílaba tónica porque es la mayor fuerza de voz. A todas las demás que no llevan acento se les va a llamar sílabas átonas, que es aquellas sílabas que tienen menor intensidad. Por ejemplo, yo digo miércoles. Mier va a ser tónica, co y les va a ser átona porque no tienen mayor fuerza de voz. Digo esplendor. Dor va a ser sílaba tónica y esplen va a ser sílabas átonas. Entonces, sabemos que la sílaba tónica es la mayor fuerza de voz y la sílaba átona es la que no tiene mayor fuerza de voz, ¿sí? Vamos a tener también que hay ciertas clases de sílabas que se clasifican por la letra final que tiene cada sílaba. Puede ser una sílaba libre cuando la sílaba termine en vocal, o puede ser una sílaba trabada. Ojo a esto que viene en tu práctica que te he dejado allí, ¿sí? Puede ser una sílaba trabada cuando la sílaba termina en consonante. Veamos, una sílaba libre tenemos en la palabra cerreño. Sabemos, mira, en la palabra cerreño tiene 3 sílabas y las 3 sílabas terminan con vocal. Por lo tanto, las 3 sílabas son sílabas libres porque terminan en vocal. Mariátegui. Tenemos 4 sílabas y las 4 terminan en vocal. Por lo tanto, son sílabas libres. Tenemos corrientes. De corrientes tenemos 3 sílabas. Solamente la primera, co, termina en vocal. Las demás terminan en consonantes. Por lo tanto, solamente tenemos una sílaba libre. Libertad. Tenemos la primera sílaba que es una sílaba libre porque termina en vocal. Y las demás terminan en consonante. Las sílabas trabadas ya no van a terminar en vocal, sino van a terminar en consonante. Veamos aquí. Espinar. Tenemos 3 sílabas de las cuales 2 terminan en consonante. Esas 2 van a ser llamadas sílabas trabadas. Sanmarquino. Tenemos 4 sílabas de las cuales 2 terminan en consonantes. Esas 2 van a ser llamadas sílabas trabadas, mientras que las que terminan en vocal van a ser llamadas sílabas libres. Personal. 3 sílabas de las cuales 2 terminan en consonantes, llamadas también sílabas trabadas. Conga. Una de ellas termina en N, que es una consonante, es una sílaba trabada, mientras que la última, ga, termina en vocal y se les va a llamar sílabas libres. Entonces, vamos hasta ahí quedarnos con lo que es sílaba. En el próximo video que te voy a colgar allí también, vamos a hablar de esto que es el tema de concurrencia vocal, chicos.